Muy buenos días. En este miércoles 30 de octubre de 2024, 30 del tiempo ordinario del ciclo B, seguimos reflexionando del Evangelio de San Lucas, capítulo 13, versículos 22 al 30. En aquel tiempo Jesús atravesaba ciudades y pueblos enseñando, mientras caminaba hacia Jerusalén. Uno le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Él les dijo: luchad por entrar por la puerta estrecha, porque os digo, muchos pretenderán entrar y no podrán. Cuando el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, os pondréis, los que estáis afuera, a llamar a la puerta, diciendo: Señor, ábrenos. Y os responderá: no sé de dónde sois. Entonces empezaréis a decir: hemos comido y bebido contigo, y has enseñado en nuestras plazas. Y os volverá a decir: no sé de dónde sois. Retiraos de mí, todos los agentes de injusticia. Allí será el llanto y el rechinar de dientes, cuando veáis a Abraham, Isaac y Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, mientras a vosotros os echan fuera. Y vendrán de oriente y occidente, del norte y del sur, y se pondrán a la mesa en el reino de Dios. Y hay últimos que serán primeros, y hay primeros que serán últimos. Palabra del Señor. Una palabra dura que evidentemente la está diciendo el Señor después de haber predicado y haber intentado hacer que su pueblo descubra cuál es verdaderamente su destino y cuál es la voluntad de Dios, que fue quien los configuró como pueblo. Y es una palabra también que viene para nosotros, porque al vivir nuestra fe, como yo decía ayer, de una forma religiosa, hacemos muchas cosas en la parroquia, pero nunca pensamos si esa es realmente la voluntad de Dios. Y por eso esta palabra nos llama un poco a reflexión. ¿Estoy haciendo la voluntad de Dios o estoy haciendo lo que yo creo que es la voluntad de Dios? Y no tiene nada que ver con que si nos gusta o no nos gusta. Porque muchas veces la voluntad de Dios, en principio, no nos gusta. Precisamente, descubrir cuál es la voluntad de Dios es una tarea que requiere oración y ayuno, constante, profunda. Y cuando se descubre la voluntad de Dios, hay que pedir la gracia para poder realizarla, porque por lo general nos desconcierta. Ya les he contado muchas veces, cuando descubrí que Dios me quería para presbítero, para mí fue un shock, porque eso rompía con todos mis sueños, anhelos y proyectos por lo que había trabajado durante 40 años. Pero con la gracia del Señor pude decir sí y, oh sorpresa, ahí estaba esperándome la felicidad. Pasado el primer desconcierto, todo ha sido gracia tras gracia. Por eso el Señor está llamando seriamente a conversión. ¿Quieres seguir viviendo tu fe a tu manera o quieres empezar a vivir la fe según lo que Dios quiere para ti? Para eso, primero hay que conocer lo que es realmente la Iglesia. Y para conocer lo que es realmente la Iglesia, hagamos lo que el Señor ha inspirado en la Iglesia. Hay muchas realidades nuevas que son poco conocidas y menos aceptadas en general por las jerarquías, porque hoy estamos como pueblo de Dios más o menos igual como los judíos, viviendo conforme a nuestros criterios, viviendo conforme a nuestra teología o como hemos entendido la forma de ser de la Iglesia y no escuchando realmente a Dios. A mí me sorprende que aún hoy, después de 60 años, todavía el Concilio Vaticano II no se implementa en las parroquias. Y los que intentamos vivir según el Concilio Vaticano II en las parroquias,
somos mirados con sospecha, mirados de reojo, aceptados, pero no queridos. Y eso pasa con muchas realidades que incluso hoy están siendo perseguidas por la misma Iglesia. Es el caso de Sodalicio de Vida Cristiana. Por la caída del fundador de Sodalicio, hay una persecución y una caza de brujas a muchos presbíteros y hermanos que participan en esa realidad. Yo conozco a algunos, fuimos compañeros en la universidad, que son de una ortodoxia extraordinaria, iluminados por el Espíritu, hacen una labor fantástica, sobre todo en las universidades. Sin embargo, están siendo perseguidos y acusados de toda clase de tropelías. ¿Qué es lo que pasa con el mundo? Un cura cae y todos los curas son unos perversos. Pero resulta que por un cura que cae, hay 100 que están viviendo santa y cristianamente, haciendo una labor maravillosa. De eso no se habla. Y el problema es que hoy estamos viviendo según nuestros criterios. Y por eso el Señor acá nos está diciendo, vendrán un día, golpearán la puerta y dirán, Señor, Señor, ábrenos. Y les diré, no os conozco. Y eso vale para un laico como para un consagrado. Si no hemos vivido conforme a lo que Dios quería para nosotros, podremos haber hecho muchas cosas muy importantes, muy maravillosas, pero no era lo que Dios quería. Y nos quedaremos fuera. Es una palabra importante para pensar. El que tenga oídos para oír, que oiga.